¿Te imaginas nuestra vida sin que se pudiera medir lo que nos rodea? Mido 176 centímetros, peso 64 kilos y 200 gramos. Y más o menos bebo al día unos 2,5 litros de agua. Y 2 horas, 34 minutos y 56 segundos me dice mi smartphone que he estado conectada esta semana. Alcanzo 430 vatios de pico máximo entrenando con la bicicleta. Y quemo 560 kilocalorías en el gimnasio. Unos 2.345 kilojulios. Si te das cuenta, todo, absolutamente todo, se tiende a medir. Si ya lo decía Galileo Galilei, mide lo que puedas medir y lo que no puedas medir, hazlo medible. La verdad es que todo tiene un principio, aunque sea una cuestión muy discutida. Según los clásicos, concretamente al historiador judío Flavio Josefo, fue Caín, ¿sí? El hijo travieso de Adán y Eva que necesitó de las medidas para crear la primera ciudad del mundo, Enoc. Esto, obviamente, es leyenda. En la realidad, algunos estudiosos piensan que los constructores de megalitos en la Edad de Piedra disponían de un sistema normalizado de módulos de longitud. Cuanto más exactas podamos hacer estas mediciones, más avanza nuestro nivel de vida, aumenta la igualdad y podemos interpretar mucho mejor el mundo en el que vivimos. El hombre ha necesitado cuantificar las cosas para desarrollarse, para evolucionar como especie. Medir y contar es consustancial al desarrollo humano y al progreso social, tecnológico y científico. 3, 2, 1, 0 and lift off. En el instante en el que aprendimos a contar y por tanto a apreciar las cantidades que teníamos, pudimos empezar a comparar. ¿Y qué significa esto? Pues que surge la actividad comercial mediante el trueque. Me explico, cuando puedes asignar un valor a algo que tienes, puedes intercambiarlo por algo que crees que es del mismo valor. Y si este valor permanece estable durante un tiempo, es cuando se establece un patrón. El patrón es la clave de un comercio justo, ya que permite medir de forma igual para todos. Por ejemplo, si de un montón de manzanas separo 10 para cambiarlas por una gallina, ya estoy estableciendo un patrón. Una gallina vale 10 manzanas. Si la vasija en la que recojo habitualmente el agua la lleno de granos de trigo y alguien me la cambia por una tela, ya estoy estableciendo un patrón. Un trozo de tela vale una vasija de granos de trigo, o al revés. En definitiva, que hayamos evolucionado como sociedad, que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo y fijar diferentes patrones de medida a lo largo de nuestra historia, es la base de nuestra sociedad globalizada. Y es de patrones de lo que va este vídeo. Exactamente de los patrones de longitud, peso y capacidad de líquidos y áridos que durante el siglo XIX se recogieron en cada provincia de España para crear las tablas de equivalencias entre las medidas tradicionales y las recién establecidas por el sistema métrico decimal, promulgado en España en 1849. Y todo con un solo objetivo: comparar y trasladar el caótico sistema de medidas que se usaba en todo el territorio español a las nuevas unidades de medida del sistema métrico decimal. Estos patrones de medida forman parte de la colección de pesas y medidas antiguas del Centro Español de Metrología, en Tres Cantos, Madrid, única en extensión y temática a nivel mundial. Está perfectamente organizada atendiendo a dos épocas: premétrica, que son todos aquellos ejemplos anteriores al sistema métrico decimal, y métrica, con los patrones y elementos históricos utilizados tras su implantación en España. También están divididas según la magnitud a medir: longitud, volumen y peso, o mejor dicho, masa. Y a su vez, todas ellas están organizadas por sus provincias de procedencia. Vamos, que sin duda estamos ante las medidas tradicionales e históricas que marcaron la vida, las costumbres, los hitos científicos, desarrollos industriales y los negocios de generaciones y generaciones de españoles hasta el siglo XIX. A ver, esta larga introducción está muy bien, pero ya que estamos en la colección de pesas y medidas antiguas del Centro Español de Metrología, lo lógico es que hablemos y veamos alguna de ellas. Y vamos a empezar por las unidades de medida de los áridos, es decir, las cosas secas, desde nueces o castañas hasta bellotas o aceitunas. Y por supuesto cereales, harina, sal, arena. Antiguamente no se pesaban, era mucho más práctico rellenar recipientes con una capacidad establecida. Todos estos productos se medían por el volumen que ocupaban en un recipiente, que marcaba un patrón. Estos podían presentar diferente capacidad y formato. En cada zona de España tenían su unidad de medida: la fanega, el almud, el celemín, la emina, el cuartal, la barchilla, pero además su valor numérico variaba de una región a otra, aun llamándose de la misma forma. Lo habitual es que estos envases fueran de madera. Las de menor tamaño solían tener formas cuadradas y los de mayor tamaño lo normal es que fueran paralelepípedos. El calor o la humedad o incluso el desgaste podían alterar su forma,
Por eso, muchas veces lo que hacían era reforzar los completines de metal. Si se rellenaban de productos grandes como las nueces, que dejan mucho aire entre medias, se llenaban hasta que colmase. Y si el producto era pequeño como el trigo, se enrasaban. La más habitual, la fanega, se utilizaba para contar, pero no se utilizaba ninguna vasija o contenedor específico, ya que sería demasiado grande para manejarla por una persona. Entonces lo que se hacía era dividirla en unidades más pequeñas, que resultaban mucho más manejables. Así estaba la media fanega, el almud, los cuartos, las cuartillas, el celemín. La unidad superior a la fanega era el caíz, que en Aragón equivalía a 8 fanegas y en Castilla a 12. Ya lo he dicho, pero es que me encanta cómo suena. En la colección de pesas y medidas antiguas del Centro Español de Metrología tenemos una importante muestra de todas ellas provenientes de cada rincón del país. Una curiosidad, el fraude era pero que muy corriente, no solo en España. Los más típicos, pues abollar o alterar las paredes de los recipientes metálicos, modificar el suelo de los recipientes para que cupiera menos cantidad, meter el dedo pulgar en la medida del vino, e incluso algunos comerciantes demasiado espabilados solían tener 2 medidas, una para vender y otra para comprar. Veamos ahora unidades de medida de líquidos. Lo normal es que lo hiciéramos con una copa de vino, que, para qué nos vamos a engañar, era lo que más se medía. Pero vamos a ser buenos y lo dejaremos para otro momento. Por cierto, tampoco te extrañará saber que en un país como España, el aceite y la leche también fueran productos líquidos con mucha producción y por tanto que se midieran constantemente. Los formatos de las medidas para líquidos y el material utilizado para su fabricación eran muy diferentes a los de los áridos. La cerámica vidriada, los pellejos de animales, los toneles de madera y, por supuesto, el metal. Como sucedía con los áridos, las unidades de capacidad no siempre eran las mismas. Las más comunes eran la arroba o la cántara y su correspondiente subdivisión, la azumbre. La arroba de vino tenía 16,13 litros, mientras que la de aceite tenía 12,56 litros. La leche se medía con la cántara lechera de 20,3 litros y con las unidades menores como el cuartillo. Alguno todavía las habréis conocido, ¿verdad? Con respecto a la forma de medir las longitudes, muchas unidades derivaban del cuerpo humano, especialmente de las extremidades. Esto ha sido así en todas las culturas del mundo, y si lo piensas bien es absolutamente normal. Por ejemplo, si no tienes 1 metro en casa, ¿cómo medirías una habitación? Con pasos o con los pies, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Fácil, que tus pies o tus manos no son iguales que los de Pau Gasol, por ejemplo. Por esta razón era tan importante establecer un patrón válido para todos. Los romanos eligieron el pie como patrón de longitud, mientras que para los pueblos orientales era el codo. Con esas medidas conquistaron el mundo, levantaron acueductos, calzadas, molinos y nos trajeron maravillosas telas. En España y gran parte de Portugal, la medida más usada fue la vara, que equivalía a 3 pies. La vara de la ciudad de Burgos, en tiempos de Felipe II, se llegó a considerar un patrón oficial, con 0,835 metros. Se fabricó una de hierro que incluso llevaba marcados ciertos divisores. Y por último, las unidades de peso. En España la más importante de todas era la libra. Sí, tenía el nombre de la actual moneda británica, seguro que ya no se te olvida. Era de origen romano, pesaba 460 gramos y se extendió por medio mundo. La libra contenía un determinado número de onzas. Las más empleadas fueron las de 12, 16 y 36, y esta última era conocida como la libra carnicera. Cada onza tenía 28,755 gramos. Por debajo estaba el adarme, con tan solo 1,797 gramos, y el grano, con tan solo 0,896 gramos, que también era una unidad de medida fundamental para pasar los metales preciosos y los ingredientes para hacer medicinas. Tanta diversidad volvía loco al comercio y no lo favorecía en absoluto. Por encima de la libra estaba el arrelde, que contenía 4 libras, lo que representaba un peso de 1.840 gramos, y que se utilizó sobre todo para pesar la carne. Y luego, como múltiplo, estaba la arroba, que tenía 25 libras, es decir, más o menos 11.500 gramos. Y por encima de la arroba, el quintal, con 100 libras. Aún se puede escuchar la expresión ¿esto pesa un quintal? Una anécdota. Felipe II dictaminó que el aceite no se midiera en unidades de líquidos, sino de peso, lo que provocó fuertes protestas de los fabricantes andaluces, cuyos excelentes aceites pesaban menos que los de peor calidad. El gran caos de los sistemas de medida que existían en España
y en el resto de países europeos, lastraba enormemente el desarrollo del comercio. Y sí, hubo intentos de unificación, pero no progresaron por culpa de los pulsos entre los diferentes intereses y gobiernos. Hasta que la Asamblea Nacional Francesa aprobó en 1791 el sistema métrico decimal. Para la longitud, el metro, equivalente a la 10.000.000ª parte del meridiano terrestre. Este metro fue representado por una barra plana de platino a cantos. Y para las medidas de peso, el kilogramo, equivalente a un decímetro cúbico de agua a una temperatura de 4 grados centígrados. En aquel momento aún no se empleaban los grados Celsius. Representado por un cilindro de platino. Ambos patrones quedaron depositados en los archivos de la República Francesa en 1799, llamados en adelante patrones de los archivos. A partir de entonces, las diferentes naciones fueron adoptando el nuevo sistema y en el caso de España hubo que esperar hasta el 19 de julio de 1849, cuando la reina Isabel II establece este sistema con la intención de unificar la extrema disparidad de unidades y patrones que, como hemos visto, variaban enormemente entre provincias y ciudades vecinas. Siguiendo la corriente modernizadora en Europa, ordenó reunir en Madrid una colección de pesas y medidas procedentes de todas las provincias y municipios de España con el objetivo de establecer las equivalencias con el sistema métrico decimal que se pretendía instaurar. Este proceso supuso la ruptura con las tradiciones y costumbres que durante siglos estaban arraigadas en la población. No fue lo que se dice un camino de rosas y sufrió numerosas dificultades. Imagina que hasta bien entrado el siglo XX aún había quien usaba las antiguas medidas en sus transacciones. Esta innovación silenciosa supuso un enorme cambio de mentalidad para una sociedad casi medieval como la española. Se sustituyó la vara y la libra por el metro y el kilogramo, y se pasó de medir los terrenos en función de la cantidad de fanegas de grano que se podían sembrar o por jornadas de trabajo que requerían para su labranza, a instaurar una nueva e innovadora forma de medición, la hectárea, que define la superficie del terreno independientemente del tiempo o la capacidad de siembra. El gran trabajo para establecer este sistema, a pesar de contar con medios limitados, fue posible gracias al tesón y la voluntad de los encargados de esta enorme tarea, la Comisión de Pesas y Medidas. Pero tuvieron que pasar varias décadas y generaciones de españoles para conseguir la completa implantación en la sociedad. Esta comisión fue creada por la Ley de 1849 y velaba por la correcta instauración del nuevo sistema métrico decimal en nuestro país, determinando las tablas de equivalencia entre las nuevas y las antiguas medidas. Son estos patrones físicos de las antiguas medidas los que actualmente forman parte de esta maravillosa colección permanente de pesas y medidas del Centro Español de Metrología. Una vez definidas en Francia los patrones del nuevo sistema métrico decimal, se construyeron los patrones que utilizarían los países que lo adoptaron. Fue una época de gran desarrollo comercial y científico. Los increíbles avances en la geodesia y en la cartografía exigían a la metrología estar a la altura, algo incompatible con el material y con el diseño con el que estaban fabricados los patrones físicos de referencia de los archivos. De hecho, los extremos del metro estaban bastante deteriorados, poniendo en duda su fidelidad a la medida acordada. Todo ello dio lugar a la necesidad de mejorar dichos patrones métricos, para lo cual se constituyó un comité internacional, y de sus trabajos salió la denominada Convención del Metro, firmado por 17 países, entre ellos España, el 20 de mayo de 1875. En este tratado se definieron los nuevos patrones métricos del metro y del kilogramo. Tras la fabricación de los nuevos prototipos, hubo un sorteo, y nos asignaron el metro número 17 y 24 y los kilogramos número 3 y 24. Estos dos juegos incluyen una pareja de termómetros de gran exactitud. Como curiosidad, el importe que se abonó por juego fue de 10.173 francos por el metro y de 3.104 francos de la época por el kilogramo. Más o menos unos 52.500 euros de hoy. Están fabricados en platino iridiado al 10%, ya que es un material inoxidable y con buenas propiedades de estabilidad estructural y térmica. Para el metro se eligió la forma de X, que le confería una mayor resistencia a la deformación y dejaba a la vista su fibra neutra. Para el kilogramo se eligió el cilindro con aristas ligeramente redondeadas, de altura igual a su diámetro, 39 milímetros. Estos patrones, tan importantes durante el primer desarrollo industrial, comercial y científico, son los que se guardan en la caja fuerte del CEM.
Fíjate, el kilogramo original sigue usándose hoy como patrón primario y está guardado en el laboratorio de masa del propio centro. Lo que vemos en la exposición es una reproducción. Y es el 25 de mayo de 1944 cuando se decide agrupar, organizar y conservar todos estos instrumentos antiguos junto con sus tablas de equivalencia, dando origen a una colección única en el mundo y que tiene su espacio aquí, dentro del Centro Español de Metrología de Tres Cantos, en Madrid. En el CEM nos encargamos de desarrollar y mantener los patrones nacionales de medida que sirven para calibrar y dar trazabilidad a otros patrones de referencia que se utilizan en la industria. Y también somos responsables de que no se olvide nuestra historia, dando a conocer cómo y con qué medios nuestros ancestros establecían las unidades con las que medían las cosas, algo imprescindible para concebir el mundo tal y como es hoy. Estos patrones físicos del metro y el kilogramo han estado funcionando, como el que dice, hasta hace 3 días, ya que en 2019 entró en vigor una reforma histórica del Sistema Internacional de Unidades, el sucesor del ya antiguo sistema métrico decimal. A partir de esta fecha, todas las unidades están expresadas a partir de constantes fundamentales de la naturaleza, no quedando ya ninguna unidad vinculada a un artefacto o patrón material. Pero esta es otra historia de la que ya hablaremos en otro momento. Al principio de este vídeo te contaba que medía 176 centímetros, pero el orgullo que siento por tener aquí esta colección, que os animo a que visitéis, seguro que me ha hecho crecer. Al menos un dedo, porque como dice el refrán, nadie puede añadir un codo a su estatura.